Hola, en este segundo video vamos a continuar describiendo algunos conceptos básicos de la estadística. Eh, Específicamente vamos a hablar de las medidas de resumen, pero antes de ello vamos a dar algunos ejemplos de algunos conceptos que ya mencionamos en el video anterior. Yo sugiero que quienes no hayan visto el video anterior, por favor lo vean antes de ver este. Entonces comencemos. Bien, vamos a continuar viendo lo que habíamos revisado en la sesión anterior. Habíamos hablado acerca de la importancia de la estadística en salud, en la investigación en salud, y habíamos tocado un tema muy importante que era el de los tipos de variables. Habíamos definido dos grandes grupos de variables: las variables cualitativas o categóricas y las variables cuantitativas o continuas. Las variables cualitativas o categóricas hacían referencia a aquellas variables que no tenían un significado numérico en sí, es decir, que no transmitían la idea de cantidad, sino que servían para agrupar a los participantes en categorías, en grupos. Por ejemplo, el grupo de los hombres y las mujeres, el grupo de los pacientes con hipertensión y sin hipertensión, el grupo de las personas con riesgo de desarrollar una condición y sin riesgo de desarrollar una condición, el grupo de personas que tienen un familiar con esquizofrenia y el grupo de personas que no tienen un familiar con esquizofrenia, etc. Cuando pensamos en estas categorías, generalmente lo hacemos en términos binarios, como acabamos de describir, pero es perfectamente posible tener más de dos categorías. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, el grado de severidad, que puede ser leve, moderado, severo, etc. Por otra parte, las variables que llamamos cuantitativas o continuas son aquellas que sí transmiten la idea de cantidad. La edad, por ejemplo, puede ser el promedio los ingresos mensuales en pesos o soles o dólares de la familia, que es un número, ese valor, la talla, el índice de masa corporal, etc. Todas esas variables son cuantitativas o continuas porque son números que sí transmiten la idea de una cantidad. Había pues algunos ejemplos y habíamos mencionado que cuando hacemos investigación es muy recomendable ordenar las variables según es un cuadro como este u otro similar, de manera tal que podamos tener claro cuál es el manejo que luego vamos a tener estas variables. Antes de proseguir con el siguiente punto, que es el tema de los estadísticos de resumen, quería ampliar un poco esta idea, viendo aquí una base de datos muy sencilla con la que contamos, una base de datos ficticia, así que los datos que podamos sacar de aquí no hay que tomarlos muy en serio, son datos inventados. Tenemos una variable como el sexo, por ejemplo. La variable sexo, como decíamos, es una variable cualitativa o categórica. ¿Por qué? Porque esta variable permite clasificar a las personas en mujeres, hombres, en dos grupos. Yo podría poner aquí, en lugar de la palabra mujer, podría poner el número 1 y en lugar de la palabra hombre poner el número 2, y es algo que usualmente hacemos. Eso no significa que la variable se convierta en cuantitativa, significa solamente que yo estoy utilizando una etiqueta numérica para describir una variable. Tenemos por otra parte la variable edad. La variable edad, como está aquí registrada, es una variable cuantitativa porque es un número que transmite la idea de cantidad. Sin embargo, muchas veces en la investigación en salud existen razones para clasificar a las personas en determinados rangos de edad. Por ejemplo, podría ser que se tenga el dato de que las personas mayores a determinada edad se encuentren en mayor riesgo de presentar determinada condición médica. En ese caso existiría quizá un motivo por el cual podamos nosotros generar una categorización de esta variable que originalmente es cuantitativa, es decir, una variable cuantitativa la convertimos en cualitativa. Cabe mencionar que esto a veces es una práctica cuestionada y cuestionable, porque al hacer esto podemos perder información importante y muchas veces en la investigación en salud se hace un abuso de la categorización de las variables. Bueno, dicho esto, podría ser, por ejemplo, supongamos que esta variable edad, que como vemos está como una variable cuantitativa, nosotros queramos volverla en variable categórica, tomando como punto de corte la edad de 35 años.
es decir, las personas mayores de 35 años, las agruparía por un lado, y a las personas menores de 35 años las agruparía por otro lado. Esto yo lo podría hacer aquí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, llamaría esta variable edad categórica, y yo diría que las personas que tengan que sean mayores o que tengan 35 años van a recibir un puntaje aquí positivo. Y si vemos, tenemos una nueva variable que se llama edadcat, que para las personas que tienen 35 años o más indica el valor true, que en inglés significa verdadero, y para las personas menores de 35 indica el valor false. Esto otra vez es solo una etiqueta. Yo en lugar de false podría poner 0 y en lugar de true podría poner 1. La lógica aquí es que esta variable cuantitativa la hemos convertido en una variable cualitativa, y eso ocurre mucho, y como decía, no siempre es recomendable hacerlo. Tenemos otra variable que es el grado de severidad, que al igual que esta y esta son variables categóricas. La diferencia de esta variable, el grado de severidad, es que sí hay un orden entre las categorías, entre los grupos, entre leve, moderado y severo. Luego tenemos esta variable que es QL1, que es calidad de vida 1 o en el pretest, calidad de vida 2 o en el posttest. Es la diferencia entre esta, y esta es una variable que es el porcentaje de citas a que el paciente asistió. Lo que quiero rescatar de esto es que esas cuatro variables son numéricas, son cuantitativas. Sin embargo, también, al igual que en el caso de la edad, podría ser que esta prueba de calidad de vida, por ejemplo, tuviera un sistema de categorías, es decir, que aquellas personas que obtengan de tal a tal puntaje sean consideradas con baja calidad de vida, aquellas de tal a tal puntaje con mediana calidad de vida, y aquellas de tal a tal puntaje con alta calidad de vida. Si ese fuera el caso, existiría la posibilidad de generar una nueva variable y que esta nueva variable presentase esos valores de manera categórica. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces vamos a trabajar con un mismo dato, pero en la forma de dos variables distintas. Por ejemplo, aquí, supongamos que yo quiera trabajar con la edad como número, pero también con la edad como categoría. Debo definir primero cuál de estas dos formas es la que más me interesa, pero al hacer el análisis voy a poder quizá hacer un análisis distinto por cada una de estas. El resultado va a ser muy similar en la mayoría de los casos, ¿sí? Pero es importante esto tenerlo en cuenta porque hay muchas ocasiones en las cuales en el contexto de la investigación en salud sí existen puntos de corte clínicamente relevantes. Por ejemplo, supongamos que mi variable de interés, mi variable outcome, desenlace o resultado es la depresión, y yo tengo una prueba de depresión, y esta prueba de depresión me dice a partir de tal puntaje es un alto riesgo de depresión. Entonces yo podría trabajar en pos de predecir los números en sí de la prueba, o podría trabajar en pos de predecir la presencia o ausencia de riesgo de depresión. Entonces esas dos formas de analizar la variable van a determinar muchas veces van a determinar la forma del análisis que vamos a hacer, pero también van a indicar el énfasis que estamos dando a una u otra forma de tratar la variable. Este es otro ejemplo. También esta es una prueba o una evaluación que indica riesgo de aterosclerosis, pero aquí, como vemos, está en números. Sin embargo, cuando esa prueba indica un valor mayor a 9, indica alto riesgo de aterosclerosis. Por eso es que aquí está el número, pero a mí lo que me interesa es si la persona tiene alto o bajo riesgo, y por lo tanto yo puedo transformar esta variable en alto y bajo riesgo. Si ven ustedes, todos los valores mayores a 9 están indicados como alto riesgo, ¿sí? Igual aquí ese es el pretest, ese es el posttest, y la forma en que yo trabaje, si trabajo con el número o si trabajo con la categoría, va a determinar el análisis que haga. Y pues la lógica es la misma. Hay que tener en cuenta que los datos son los mismos, pero estamos tratando el dato de manera distinta, como variable cuantitativa o como variable cualitativa. ¿Ok? Y pues aquí varios ejemplos.
que vamos a poder revisar luego más adelante. Perdón. Aquí al final hay una variable que es hipertensión arterial, ¿no? Como les decía, puede ser que tengamos la variable como unos y ceros, o como 1, 2 y 3, etcétera, pero eso no quiere decir que es una variable cuantitativa. En este caso, la hipertensión arterial es una variable categórica, es una variable cualitativa, binaria, porque está indicando si la persona tiene o no tiene hipertensión. Igual con la diabetes mellitus, que es esta última variable. A pesar de que hay numeritos, unos y ceros, en realidad la variable es cuantitativa. No ocurre lo mismo con esta variable, que es colesterol, por ejemplo, ¿sí? Sí ocurriría esto si utilizáramos estos datos para generar una categorización de la variable como hicimos en otros casos anteriores. Ok, entonces teniendo eso claro, vamos a seguir exponiendo el tema de la forma de resumir las variables. Esto va a depender del tipo de variable que tengamos en primer lugar, y bueno, de los métodos que queramos utilizar para resumir estas variables. Aquí hay mucha información. Vamos a tratar de hablar solamente de lo más usual y lo que quizá más útil nos va a hacer. Hay unas cosas que de plano vamos a descartar. Los gráficos de barras y de pastel y los gráficos de barras aquí los vamos a descartar, a pesar de que son útiles en algunas ocasiones, pero para escribir una sola variable puede que sea redundante. Los gráficos de pastel, por ejemplo, pueden ser útiles cuando tenemos muchas categorías, pero cuando tenemos dos categorías pues son poco prácticos, ¿no? Digamos, un gráfico de pastel indicando solamente el sexo, cuántos varones, cuántas mujeres hay, pues no, es una pérdida de espacio, sobre todo. Cuando tenemos variables categóricas o cualitativas, que son las que más intuitivamente podemos quizá entender, la forma en que vamos a resumir esta información es con frecuencias y porcentajes, principalmente. Son métodos numéricos de resumir la información. Por ejemplo, veamos el caso más simple, que es el sexo biológico. Tengo mujeres, tengo hombres. Esos son todos los datos que tengo, que son 50. ¿Cómo puedo resumir yo esta información? ¿Cómo puedo decir de manera muy breve? ¿Cómo puedo resumir de manera muy breve todos esos 50 casos? La forma más fácil de resumir esta información es indicando cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Eso recibe el nombre de frecuencias. Y lo podemos examinar aquí, viendo los descriptivos, en las tablas de frecuencias. Aquí vamos a quitar unas cosas que son innecesarias. Esto y esto. Ok, a mí lo que me interesa es resumir la variable sexo. Y yo aquí en esta columna que dice counts, yo veo que hay 22 hombres y 28 mujeres. Ese es un resumen basado en frecuencias. Son las frecuencias de la variable, de cada una de las categorías de la variable sexo. Y la otra forma de resumir la información, que quizá es más fácil de interpretar, es en términos de porcentajes. Es decir, esas 22 mujeres, perdón, estos 22 hombres, ¿qué porcentaje del total representan? Estas 28 mujeres, ¿qué porcentaje del total representan? Entonces yo diría, hubo 56% de mujeres, o hubo 28 mujeres las cuales representaron el 56% del total. De esa manera es que yo voy a resumir la información de las variables categóricas. Bueno, eso es el dato de las frecuencias, los porcentajes de lo que acabo de hablar, y este sería un ejemplo de cómo se presentaría la información, ¿no? Eso es de otra base de datos. De los participantes evaluados, 245, 56% se identificaron con el género masculino, 187 o 43% con el género masculino. Hay un error, obviamente uno de ellos es femenino y otro masculino. Bueno, y 1% con otro género. La mayoría de evaluados, 72%, fueron estudiantes de psicología, el 28% fueron estudiantes de odontología. ¿Okay? Eso cuando tenemos pocos datos, ¿no? Podemos hacerlo dentro del texto. Cuando tenemos muchísimos datos, quizás sea más práctico hacerlo en una tabla de frecuencias y porcentajes. Todas las frecuencias, todos los porcentajes. Y así resumimos la información. ¿Sí? Bueno, esto es un ejercicio práctico. Cada uno lo puede hacer con sus datos. Eso entonces en cuanto a las variables categóricas. La forma en que resumimos esta información es con frecuencias y porcentajes.
Si quizá queremos verlo aquí en esta base de datos, además de la variable sexo, quizá podemos también la variable edad categórica, que la creamos hace un momento, podemos también marcarla. Personas, recuerdan que true era mayor a 35 años. Personas que son mayores de 35 años son 25, personas menores de 35 años son 25, 50, 50. Es decir, la mitad está por encima de 35, la otra mitad por debajo de 35. Otra variable que podemos examinar es el grado de severidad. La mayoría de pacientes está en el grado moderado, un 40%, le siguen los severos que son 36% y finalmente los leves un 24%. Entonces, como vemos, esta información conjunta, las frecuencias y los porcentajes, nos permiten resumir las variables cualitativas o categóricas. Lo otro que nos va a interesar es la forma de resumir las variables continuas. Una variable continua es un número, como por ejemplo aquí la edad, como por ejemplo las respuestas a la prueba QL1, las respuestas a la prueba QL2, etcétera. Este número no lo podemos resumir con frecuencias y porcentajes porque son muchos números distintos. No habría manera de hacer esto. Si queremos probar y ver qué pasa si tratamos de incluir esto aquí, bueno, en primer lugar no va a pasar nada porque el programa automáticamente detecta que esto no tiene sentido y por lo tanto no lo reporta. Pero algunos programas sí lo hacen a pesar de que no tiene sentido, y observaríamos que aparece cada uno de estos valores aparece como si fuera una categoría de la variable. Tendríamos una tabla enorme que no nos dice mucho o no nos dice nada de relevancia. Entonces la forma de resumir esa información ya no es como lo hacíamos en el caso de las variables cualitativas con frecuencias y porcentajes, sino que vamos a tener que explorar otros métodos. Una buena idea es comenzar examinando un poco de los métodos gráficos. Comencemos, por ejemplo, examinando el histograma. El histograma lo que hace es lo siguiente: coloca todos los valores en el eje X, en este caso la variable es QL1, coloca todos los valores y luego, bueno, en este caso es densidad, que es algo es una alternativa usada muy parecida a las frecuencias, pero en lugar de colocar la densidad podríamos colocar las frecuencias quizá, y podríamos ver cuántas personas estuvieron en este y este rango. Entonces allí aparece el alto de cada uno de estos bloques, indica cuántas personas hubo en esa parte. Entonces yo puedo observar aquí que la mayoría de las respuestas estuvo un poco antes de 70, ¿no? Quizás 69, ¿no? Por allí. Entonces podríamos un poco hacernos una idea de cuál es la distribución de los puntajes. Como vemos aquí en este extremo hay pocos casos, hay unos cuantos pocos casos, mientras que la mayoría se agrupa por aquí, por esta parte, ¿no? Bueno, esta es la forma de hacerlo, que no vamos a ver a detalle. Y este histograma entonces nos da una idea de la distribución de los datos. En este caso es una distribución asimétrica, ¿no? Porque hay aquí una cola larga y aquí hay un fin abrupto, digamos, de la distribución. Es decir, está la distribución y luego hay una cola larga. Esto quizás lo podemos observar mejor con un gráfico de densidad kernel, que es como una aproximación a cuál sería la distribución de los datos, porque el histograma al fin y al cabo está basado en los datos muestrales y pues presenta esto que es muy brusco, y cuanto menos casos tengamos, quizá vamos a poder observar con menos claridad la distribución. La densidad kernel, por otra parte, busca aproximarse un poco más a la distribución poblacional, y aquí podemos apreciar otra vez el hecho de que hay una asimetría, ¿sí? Una asimetría hacia la izquierda. Entonces esto nos puede ir dando una idea de cómo se distribuyen nuestros datos. Otro método que puede ayudarnos son los gráficos QQ, que de alguna forma podemos entenderlo de la siguiente manera. Esta recta sería lo que obtendríamos
si nuestros datos siguieran una distribución normal. Una distribución normal una distribución normal estándar tiene entre las características el ser una campana simétrica, etcétera, etcétera, que conocemos. Y esa distribución normal puede ser un supuesto o, entre comillas, un requisito de muchos análisis. Por lo tanto, si observamos aquí nuestros datos, que son los puntos negros, no parecen ceñirse, no parecen estar cerca de una distribución normal, lo que concuerda con esta distribución asimétrica que hemos observado tanto en el histograma como en el gráfico de densidad kernel. Otro método clásico muy utilizado es el gráfico de cajas. El gráfico de cajas trabaja con los cuartiles, que es como podemos hacer una idea de que tenemos todos los datos y los partimos en 4 grandes grupos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el percentil 25, que sería el cuartil 1, indicaría aquellos valores que se encuentran, indicaría el punto de corte que separa el 25% inferior de nuestros datos. Luego el percentil 50, que tiene también el nombre de mediana, indicaría el punto central de la distribución de nuestros datos. El percentil 75 indicaría el punto que separa el 75% inferior del 25% superior de nuestros datos, y luego estaría, esos serían los puntos relevantes. Esto se transforma en el gráfico de cajas de la siguiente forma. Esta marca, esta raya negra un poco más gruesa que aparece aquí, indica el valor de la mediana. ¿Qué quiere decir eso? La mediana es el valor central de nuestra distribución. Si agrupamos todos nuestros valores de menor a mayor, la mediana sería ese valor que está al centro, ¿sí? En una distribución normal, la mediana estaría al centro y esto de aquí no estaría así de asimétrico, ¿no? Este es el percentil 25, por ejemplo, es decir, todo lo que aparece por debajo del percentil 25 indica el 25% inferior de los datos, pero vemos que esto está muy alargado y hay aquí 2 outliers o casos atípicos, lo cual concuerda con lo que ya observamos, que hay algunos casos en la parte inferior, ¿sí? Algunos poquitos casos en la parte inferior, y mientras que la mayoría se concentra aquí. Si observamos, es muy similar a lo que estamos viendo en este gráfico de cajas. Entonces aquí esto nos da una idea de cuál es la distribución de nuestros datos, y otra vez en este caso nos está indicando que la variable Q o L1 es una variable con una distribución asimétrica. Este gráfico de violín es muy útil, es un gráfico de violín superpuesto al gráfico de cajas. Si observamos, esto que aparece aquí es como una versión en espejo del gráfico de densidad kernel, ¿sí? Es como esto lo hemos trasladado aquí, lo hemos volteado y hay una versión en espejo. Otra vez vemos aquí la cola larga y luego aquí la parte superior de la distribución, ¿sí? Este gráfico de violín integra muchas cosas, es un gráfico de cajas que tiene superpuesto un gráfico de violín y nos da mucha información, nos da más información, y en el caso de comparar grupos también nos va a permitir comparar grupos viendo varias características de los mismos. Eso es como hacerlo. Pues, ¿cómo redactaríamos esto en un párrafo? Quizá pondríamos algo así. El gráfico de violín indica que los puntajes de calidad de vida en el pre-T se distribuyeron de manera asimétrica. La mayor parte de los puntajes se concentró alrededor de la mediana y en niveles superiores a esta. La mediana está por aquí, entonces la mayor parte de los datos está por aquí y en niveles superiores, lo cual también se observa aquí. Hay muchos casos, aquí vemos que hay pocos casos por debajo de la mediana y muchos casos por encima de la mediana, según esta cajita. Sin embargo, también hubo algunas personas que obtuvieron puntajes mucho más bajos en comparación con las demás, que son esos outliers, que son estos que están jalando la distribución hacia abajo. Por ello se observa una asimetría negativa en la distribución. Es una asimetría negativa, pues se encuentra
la asimetría es en dirección a la cola izquierda y por lo tanto eso lo denominamos asimetría negativa. ¿Okay? Esto entonces en cuanto a los métodos gráficos para resumir la información de variables cuantitativas numéricas. Bueno, este es un ejercicio. Pero lo que más usualmente vamos a mirar, vamos a encontrar, son los métodos numéricos para resumir esa información. Vamos a distinguir dos tipos de métodos o estadísticos de resumen para las variables cuantitativas. Por una parte, las medidas de tendencia central y por otra parte, las medidas de dispersión. Pongamos un ejemplo para entender un poco de qué va cada uno de estos tipos de resumen. Primero entendamos lo siguiente. Una forma de resumir la información es obtener el promedio de los datos. ¿Sí? Es una medida de tendencia central. La medida de tendencia central nos busca darnos un número que sea, por decirlo de alguna forma, típico del grupo que estamos examinando. Supongamos que yo tengo un salón de clases compuesto por 5 alumnos: José, María, Julio, Luis y Carmen. Y cada uno de esos alumnos tiene una nota, una calificación que ha obtenido en determinada evaluación, en determinada prueba. ¿Cómo yo podría resumir la información de estas 5 personas en un solo número? Yo podría hacerlo promediando los 5 puntajes. Y ese es el promedio que aparece como una línea roja. Por otra parte, yo podría tener otro salón de clases donde están Pepito, Marita, Julito, Luchito y Camucha. Y de igual manera yo podría promediar las notas y obtener un valor de tendencia central, que es el promedio. En este caso yo podría decir que este salón de clases tiene un promedio de notas mayor a este salón de clases. ¿Sí? Ahora bien, además de tener una medida de tendencia central, va a ser muy importante contar con una medida que indique el grado de dispersión que hay entre los datos. ¿Qué quiere decir eso? Si observamos entre las personas de este salón de clases, vamos a ver que hay mucha variabilidad entre ellos. Hay desde el que tiene menos de 5 hasta el que tiene la nota máxima de 20. Mientras que en el otro salón de clases la variabilidad es menor. Va aproximadamente desde 11 hasta 15 aproximadamente. Entonces la variabilidad aquí es mayor que aquí. Si bien es cierto, en promedio el puntaje es mayor que este, es importante también tener en cuenta que tanta variabilidad hay en los datos. Si yo solamente comparo el promedio, puede que esté pasando por alto alguna información importante. Por ejemplo, en ese salón de clases hubo un alumno que tuvo una nota de 20. En ese salón de clases ninguno tuvo una nota mayor a 15. Es importante entonces tener en cuenta la variabilidad de los datos, además de la medida de tendencia central, que en este caso es el promedio. La forma en que vamos a registrar con mayor frecuencia la variabilidad de los datos es con dos estadísticos: la varianza y la desviación estándar. En términos prácticos ambos son lo mismo. La varianza es la desviación estándar al cuadrado y viceversa, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, ambos van a dar la misma información y uno puede calcular uno de ellos a partir del otro. Ambos, por decirlo de alguna forma, indican cuál es la distancia promedio que hay entre los datos y el promedio. Es un poco confuso, pero esa es la idea de alguna forma. Si veo las distancias entre el total de distancias que hay, cuánto en promedio de variabilidad entre los puntajes respecto del promedio total hay en cada grupo. Entonces, si observamos estos datos, al ojo podemos ver que la varianza de este grupo es mayor a la varianza de este grupo. O dicho de otra forma, la desviación estándar de este grupo es mayor a la desviación estándar de este otro grupo. Entonces, cuando tengamos una distribución relativamente simétrica, van a ser muy útiles la media y la desviación estándar. Sin embargo, va a haber ocasiones en las cuales estos estadísticos de resumen quizás no van a ser muy informativos, y esos son los casos en los cuales tenemos una distribución muy asimétrica con posibles casos atípicos,
y quizá la media no va a ser una forma adecuada de representar cuál es el puntaje típico de los datos. En ese caso, usualmente utilizamos la mediana como medida de tendencia central. Recuerden, la mediana es el puntaje central, es decir, si ordenamos de menor a mayor todos los datos, este puntaje que está al centro es la mediana. Y el rango intercuartil, que es esto de aquí. ¿Cuál es el percentil 25 y cuál es el percentil 75? Ambos forman el rango intercuartil, que nos da una idea de cuánta variabilidad hay en los datos de esa muestra, tomando en cuenta no en relación al promedio, sino en relación a los puntos que señalan los percentiles 25 y 75 de la distribución. Y vamos a ver esto con esta importancia de tener en cuenta la simetría o asimetría de la distribución con un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo estos datos, que son los sueldos mensuales según planilla de los profesionales que realizan investigación en determinada institución de salud. Entonces tengo aquí un profesional que hace investigación, gana 4.000, otro gana 4.000, otro gana 13.000, otro gana 2.900, 2.500, 2.900, 2.900, 2.900, 3.200, 6.000. Esos son los sueldos de estos profesionales que hacen investigación en esa institución. Si ordenamos de menor a mayor, vamos a tener que los sueldos van de 2.500 a 13.000. Si saco el promedio de los sueldos de estos profesionales, y obtengo un promedio o una media de 4.430. Eso me podría llevar a mí a afirmar que en promedio las personas que hacen investigación en esta institución ganan 4.430. Sin embargo, hay que notar algo aquí. Tenemos por una parte alguien que gana 2.500, que quizás no varía mucho respecto de 2.900, que es el que le sigue, pero en el otro extremo tenemos a alguien que gana 13.000, que es más del doble que el que está a su lado. Esto puede deberse a que esta persona ocupa un alto cargo directivo y por lo tanto gana muchísimo más que los otros. Por lo tanto, esta media de 4.430 nos da una idea equivocada de cuál es el sueldo típico que tienen los profesionales que hacen investigación en esta institución. Si yo prescindo de los datos extremos, este nuevo promedio que llamamos media recortada va a ser de 3.600, quizá es más representativo del verdadero sueldo típico que tienen estos profesionales. Si yo sigo recortando los extremos y me quedo solamente con el valor central, voy a obtener la mediana. En este caso, la mediana la obtenemos promediando estos dos valores centrales. ¿Por qué? Porque como hay 3, 6, 7, 8, 9, 10 personas, entonces no hay un único valor central porque es un número par. Pero la idea es la misma. El valor central es 3.050 y quizá me dé una idea de cuál es el sueldo típico, que sea más clara pues que la media, incluso que la media recortada. Esto entonces es importante tener en cuenta cuál es el estadístico de resumen, en este caso de tendencia central, que mejor va a reflejar la naturaleza de nuestros datos. Si en este caso nos hubiéramos quedado con la media, quizá esto hubiera sido un estadístico no muy informativo. La media recortada quizá es más informativa y la mediana también nos da información. Ahora, con cuál de ellos trabajamos va a ser una decisión que vamos a tener que tomar según los datos que tenemos y según nuestros objetivos de investigación y otros aspectos que vamos a ver luego. Pues esto, por ejemplo, son los estadísticos de resumen de la variable calidad de vida 1, que hace un rato vimos que presentaba una distribución muy asimétrica. Por lo tanto, esperaríamos priorizar más quizá las medidas como la mediana en lugar de la media. En este caso, sin embargo, la media y la mediana se parecen mucho. La media es de 71.3, la mediana es de 71. ¿Sí? En otros casos esto no va a ser así, como vimos en el ejemplo de los sueldos de los trabajadores.
La desviación estándar es de 6.5, el mínimo puntaje de 51, el máximo puntaje de 80, el percentil 25 es 69, el percentil 50 recordemos que es la mediana, entonces el valor va a ser igual, 71, y el percentil 75 es 76.8. ¿Sí? Si vamos a reportar el rango intercuartil, reportaríamos 69 y 76.8. O podemos restarlos, como se hace a veces también. Como se hace, lo reportaríamos, quizá podríamos reportarlo así, ¿no? O de alguna otra forma. Aquí solamente he colocado yo los datos de esta variable calidad de vida en el pretest, pero también podría hacerlo con otras variables de la base de datos, que es asistencia a las citas, y calidad de vida en el post-test. Está la media con la desviación estándar, el percentil 25, la mediana, el percentil 75, y eso me da una idea quizá más clara de cuál es la distribución de los datos de estas variables cuantitativas. Y eso sería todo, yo creo. En el siguiente video estaríamos hablando un poco de la inferencia estadística, el contraste de hipótesis y quizá también de magnitud del efecto, aunque creo que magnitud del efecto mejor lo vamos a dejar para un video aparte. Pues eso sería todo y estamos en comunicación.